Muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a tener una capacitación direccionada a la Brigada de Evacuación y Rescate. Todo esto es un tema que es importante retomar después de todo este tema de la pandemia, ya que no estamos exentos de que en este transcurso de tiempo tengamos algún evento correspondiente que nos direccione a activar el plan de emergencias de la copropiedad. Entonces es muy importante de que hoy vamos a hablar sobre realmente lo que tiene que ver el plan de emergencias de la propiedad horizontal y adicionalmente la evacuación y proceso de rescate. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la copropiedad ya tiene un plan de emergencias configurado. Si bien tiene un marco legal, un sustento normativo, pues es muy importante tener en cuenta cada una de las acciones de mejora que debe tener este plan de emergencias, pero que adicionalmente todos como parte, no solo de la administración y trabajadores, sino como por parte del consejo y residentes, es importante tener en cuenta cada una de las funciones que debemos tener presentes para una correcta implementación de un plan de emergencias. Básicamente, ¿cuál es el objetivo de una brigada de evacuación y rescate? Pues direccionar a todas las personas al punto de encuentro de una manera segura, eficiente y en el menor tiempo posible, después del evento. Entonces, si bien tenemos algo muy importante, ahorita vamos a ver un antes, durante y un después de la emergencia. Pero vamos a empezar a ver las acciones que son importantes direccionadas a esta evacuación y rescate. El primero de ellos, tenemos un botiquín de primeros auxilios. Entonces la copropiedad cuenta con botiquín de primeros auxilios. Es importante que la administración tenga una adherencia a la mejora continua de este recurso. ¿Qué quiere decir? Que el botiquín direccionado para la copropiedad es tipo B, no tipo A. Entonces es muy importante que siempre desde parte de la administración, en conjunto con nosotros, esté verificando constantemente la lista de chequeo para verificar cada uno de los elementos que hacen parte de estos botiquines. Como por ejemplo, tenemos algunas generalidades, y es que un tipo B, que es el botiquín de pronto más importante para una propiedad horizontal, es porque tiene dentro de sus componentes elementos base para la atención a personas heridas, como por ejemplo tenemos inmovilizadores de extremidades, tanto superiores como inferiores, adicionalmente cuellos ortopédicos, tenemos una camilla, hace parte también una señalización. Entonces es importante que estos botiquines sean debidamente ubicados y señalizados en la copropiedad. Adicionalmente, tienen un aspecto que se llama mantenimiento. Muchos de esos componentes tienen unas fechas de vigencia de un año. Entonces es importante que cada año se esté inspeccionando, al menos fechas de vencimiento. Pero se debe tener una periodicidad mensual de revisión de este recurso para verificar que todos los elementos se encuentren debidamente idóneos para utilizar, que estén en sus empaques originales, que no estén vencidos, que no presenten mal estado, que algunos productos que son líquidos no presenten de pronto fugas en su exterior, y adicionalmente que muchos de estos componentes estén totalmente con asepsia. Esto es lo más importante al momento de inspeccionar un botiquín. Tenemos elementos base. Si bien es importante el botiquín de emergencias, también lo hace la camilla de emergencias. Recordemos de que es una camilla en polipropileno de tipo araña. ¿Por qué? Porque realmente la normatividad ya no nos direcciona a camillas de diferente material, como por ejemplo antes las veíamos en madera. Entonces, por sus condiciones ambientales en las que se ubican muchas veces en la copropiedad, este tipo de materiales ya no son certificados. Entonces es por eso que tenemos una camilla en polipropileno. Adicionalmente, tenemos elementos base como gasas, guantes de manejo. Este recurso de guantes de manejo y el jabón quirucidal, en conjunto con los tapabocas, con las dos batas antifluido, con polainas, con cofias y el gel antibacterial de medio litro, son componentes ahorita adicionales al botiquín de emergencias.
de tal manera que, como ya se ha socializado ante la administración, no sea ya solo un botiquín de primeros auxilios, sino que adicionalmente sea un botiquín COVID-19, de tal manera que tenemos recursos mínimo, recursos bases para la atención de residentes con diagnóstico confirmado o sospechoso para COVID-19 y que adicionalmente necesiten un manejo tanto de sus domicilios como de su abastecimiento y finalmente de la generación de residuos sólidos en estas unidades habitacionales afectadas, y que los trabajadores puedan contar con elementos base para la protección. Entonces es muy importante que ahorita los botiquines tipo B, como se viene socializando desde el mes de abril, deben ser complementados con estos recursos. Tenemos situaciones de emergencia. Toda, ante digamos una evacuación, bien sea digamos por el recurso digamos más latente que se puede presentar en Bogotá, es un sismo, es un movimiento telúrico. Entonces, si bien esos elementos ahorita, esos eventos no se han materializado últimamente en estos meses, sí es importante tener en cuenta cuál es el plan de acción. Y es importante, primero, punto de encuentro. Entonces, cada una de las copropiedades cuenta con un punto de encuentro debidamente direccionado, ya se encuentra estipulado. Y adicionalmente, las administraciones, como el personal operativo y administrativo, ya tiene conocimientos de cómo activar el plan de choque de traslado de estas personas. ¿Cuáles personas? Entonces tenemos población flotante. Esa población flotante, ¿qué puede ser? Visitantes que se encuentran al momento en la copropiedad, domiciliarios, personas de servicios públicos, proveedores, entre otros componentes. Adicionalmente tenemos obviamente la comunidad residente, y es muy importante tener en cuenta cómo está conformado mi núcleo familiar. Entonces es de vital importancia conocer: tengo niños, cuántos adultos mayores tiene la copropiedad, cuántas mascotas tiene la copropiedad, porque es de vital importancia tener en cuenta cada uno de los cursos de vida de la población que tengo en la copropiedad, porque de eso también dependen los tiempos de respuesta. Entonces, como yo les decía de pronto en las capacitaciones presenciales, debo tener en cuenta cada una de estas poblaciones, porque el proceso de evacuación de los adultos mayores no es igual al de la población adulta o población joven. Y adicionalmente, si tengo mujeres en condición de gestación, mascotas, personas en condición de movilidad reducida o personas en condición de discapacidad cognitiva, entre otros factores de afectación individual, es importante tener un censo de esas poblaciones, de esas personas, conocer en qué apartamento, en qué casa es que residen, porque de una u otra manera debo activar un plan de choque complementario para realizar un acompañamiento acorde a las condiciones de esas personas. Entonces es muy importante tener ese factor, que toda la comunidad conozcamos el punto de encuentro de la copropiedad. Entonces eso es muy importante para tener un plan de acción correspondiente de un plan de emergencias. Para eso, cada una de las copropiedades cuenta con una brigada de evacuación y rescate. Esa brigada, con la brigada de contraincendios y de primeros auxilios, son las tres componentes que nos ayudan a la intervención efectiva de un plan de emergencias. Entonces, si bien tenemos una brigada de evacuación y rescate, tenemos un plan de evacuación. Pero entonces ese plan de evacuación contempla muy bien conocer los factores diferenciales de la población de la copropiedad y adicionalmente contar con los recursos. Aún copropiedades que no cuentan con los recursos idóneos para tener un correcto plan de evacuación. Plan de evacuación que contempla no solo una brigada capacitada, sino que adicionalmente tenemos una señalización. Señalización que comprende no solo señales de evacuación, sino señales de ubicación de extintores, de botiquines, de camillas, señalizaciones de ubicación y de tránsito en zonas de parqueo, consumo de sustancias psicoactivas, prohibición de consumo de tabaco y adicionalmente otro tipo de señalizaciones complementarias. Posteriormente, no tenemos en algunas copropiedades la señalización de dónde es el punto de encuentro. Y adicionalmente recordemos de que la brigada de evacuación y rescate debe tener unos elementos esenciales, como lo son
brazaletes de identificación a la brigada que hace parte. 2. Chalecos de brigadistas, sobre todo para el brigadista líder de cada una de las brigadas. Y tercero, señalización, que en este caso para la brigada no es la que ya veníamos mencionando, sino que adicionalmente hace parte de los brazaletes, los chalecos, pitos, paletas de control de tráfico, porque recordemos de que la gran mayoría de las copropiedades el punto de encuentro debe ser exterior y en muchas de las copropiedades implican cruzar calles. Entonces es de vital importancia tener las paletas de control de tráfico para parar el tráfico y que las personas puedan llegar de manera pronta y oportuna al punto de encuentro. Y adicionalmente contar con la señalización de punto de encuentro para que siempre las personas tengan una visual al sitio que se debe llegar. Si bien es importante que se tenga una ruta de evacuación, es lo que mayor marca la diferencia en el plan de choque es que todos los residentes, toda la comunidad tenga plenamente identificado cuál es su punto de encuentro. Entonces, es de vital importancia, ya como una de las copropiedades se le enviará nuevamente la socialización del punto de encuentro de tal manera que el 100% de la copropiedad tenga muy bien especificado e identificado este punto de encuentro. Si bien tenemos un evento de alta o de mediana magnitud, es importante tener en cuenta cómo debe actuar la brigada de evacuación y rescate y adicionalmente cuáles son esas fases de evacuación. Entonces es importante tener en cuenta que la primera fase es el tiempo transcurrido desde el momento en que se origina el peligro hasta que alguien lo reconoce. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Es el momento en que de pronto se presenta el movimiento telúrico, se presenta X momento, pero hasta que alguien identifica que está temblando, que se está algo fuera de lo normal, desde ese momento empieza la primera fase. ¿Listo? Eso es muy importante. La segunda fase es el tiempo transcurrido desde que el peligro se detecta hasta que se toma la decisión de activar el sistema de evacuación y de rescate. Entonces, es importante tener en cuenta que las copropiedades deben tener un sistema de alarma. ¿Cuáles son las alarmas? Entonces, es importante tener en cuenta que en los procesos de simulacros de evacuación se han podido establecer que las alarmas tengan un funcionamiento durante el simulacro, pero que adicionalmente lo importante es que las comunidades o la comunidad de la copropiedad pueda identificar cuántos son los sonidos que se deben identificar al momento de realizar un proceso de evacuación. Y adicionalmente tenemos el entrenamiento del personal. Entonces es aquí donde este video es de gran importancia, ya que realmente nuevamente nos pone en marcha de cuáles son los aspectos fundamentales de la brigada de evacuación y rescate. Entonces sí es importante tener en cuenta que este entrenamiento debe ser constante, debe ser reiterativo, de que cada una de las personas que de pronto hacían parte de la brigada son cambiadas de copropiedad y adicionalmente llega nuevo personal. Es importante ese proceso de inducción y de reinducción. Tenemos una tercera fase y que realmente depende de qué, de un sistema de comunicación. ¿Por qué? Porque es que básicamente es el momento en que se define que fue identificada la emergencia hasta que empieza a salir la primera persona. Recordemos de que en un movimiento telúrico el proceso de evacuación no se debe realizar durante la emergencia, sino después. ¿Eso qué me traduce? Que debo tener unas normas básicas de autocuidado y de prevención al interior de cada una de las unidades habitacionales y tan pronto termine el temblor, inicio las fases de evacuación. Y esta tercera fase tiene que ver que tan pronto termine el movimiento telúrico, inicio el proceso de activación del plan de choque para realizar la evacuación. ¿Eso qué quiere decir? Que debo terminar puntos de control. Y uno de esos puntos de control depende cuál es mi tiempo de respuesta. Tiempos de respuesta que, como les digo y aclaro con la administración, dependen muy bien de cuáles son las particularidades de la población que reside
en la copropiedad. Entonces, es de vital importancia conocer esos factores, como por ejemplo, empiezo a marcar el tiempo de evacuación tan pronto salga la primera persona hacia el punto de encuentro. Y una vez termine la última persona, termina mi tiempo de respuesta. Y en este momento es cuando iniciamos a la cuarta fase. Tiempo transcurrido desde que sale la primera persona hasta que sale la última persona. Básicamente, ¿esto de qué depende? Distancias a recorrer desde el punto de salida de la copropiedad hasta el punto de encuentro. Número de personas a evacuar. Es por eso que es importante que el plan de emergencia contemple la población aproximada a evacuar. Recordemos de que la copropiedad debe tener un censo de la población, pero que adicionalmente existe unos estándares para calcular la población estimada a evacuar. ¿Eso qué quiere decir? Que son 3 personas por cada una de las unidades habitacionales. Ese es el promedio que se maneja para Colombia. Tercero, capacidad de las vías. Tenemos que cruzar calles. ¿Cuántas calles tenemos que cruzar? ¿Cuánto es la distancia? Necesitamos las paletas de control de tráfico, señalización del punto de encuentro, cuál es mi brigadista líder, a quiénes debo identificar hacia el punto de encuentro, y tenemos limitantes de riesgo. Es muy importante tener en cuenta que antes de realizar una evacuación se debe tener muy bien capacitado el personal, pero que adicionalmente los residentes, y esta información va directamente especificada hacia ellos, podamos tener unas normas mínimas, no solo de comportamiento, sino adicionalmente del manejo de la emergencia. Como por ejemplo, verificar la veracidad de la información. Siempre debemos tratar de verificarse cuál fue el tipo de movimiento, en dónde se presentó, qué efectos está generando en el momento posterior a que se presentó el evento. Identificar las medidas de seguridad, conocer las señales de alarma, y no solo de la alarma sonora, sino que adicionalmente podamos identificar a los brigadistas ejerciendo su pito, realizando esa voz de mando con respecto a realizar la evacuación. También tenemos conocer las vías de salida, conocer el punto de encuentro, y adicionalmente siempre darlo a conocer a cada uno de los visitantes que llegan a la copropiedad. Verificar el estado de las vías de evacuación. Recordemos que no se pueden utilizar ascensores en este proceso, ni durante, ni se recomienda tampoco después. Si bien el proceso de evacuación debe darse una vez termina el movimiento telúrico, no se recomienda el uso de ascensores, ya que en el uso de este transporte vertical puede iniciarse alguna réplica o algún otro movimiento que pueda afectar aún más el plan de intervención del plan de emergencia. Entonces es muy importante bajar por las escaleras conservando la calma. Es importante tener que siempre se debe evitar el pánico, y adicionalmente tener muy presente cada uno de los elementos que van a llegar con nosotros al punto de encuentro. ¿A qué voy? A que nosotros como residentes no podemos salir con electrodomésticos con gran cantidad de elementos, sino que adicionalmente debemos salir las personas, los animalitos o las mascotas, y adicionalmente elementos de comunicación como son radios, ¿sí?, nuestro botiquín de emergencias de la vivienda, y adicionalmente el equipo celular, de tal manera que nos podamos contactar y que adicionalmente podamos realizar un monitoreo individual de la emergencia. Es importante tener en cuenta que nosotros como residentes de la copropiedad deberíamos tener un botiquín de emergencias en cada una de nuestras unidades habitacionales. Un botiquín de emergencias tipo A, que es un botiquín básico que, si bien puede marcar la diferencia para ayudar a intervenir a otras personas mientras llegan los organismos de salud y de emergencias, y complementar el botiquín con el que ya cuenta la copropiedad, también puede marcar la diferencia con respecto al actuar durante llegarse a presentar algún evento fortuito que no pueda garantizar una correcta evacuación, y que sí podamos requerir estos elementos
al momento de pronto de quedar atrapados, de poder auxiliar a otra persona si la situación lo permite, o adicionalmente dar una ayuda a los organismos de salud, que son básicamente esas medidas del botiquín tipo A. Entonces, si bien es importante que ese botiquín ya tiene unos parámetros básicos que lo componen, puede ser complementado con otros aspectos, como por ejemplo, silbato. Es muy importante que ese botiquín pueda contar con silbato. Al menos 2 botellas de agua, que es muy importante andar verificando las fechas de vencimiento de este recurso. Alimentos enlatados, como es preferible este tipo de alimentos ya que no son perecederos y tienen unas fechas de vencimiento bastante amplias que pueden garantizar una correcta alimentación en caso dado de que se llegue a presentar algunos eventos como derrumbes y eso ocasione atrapamientos. Posteriormente, ese botiquín también se recomienda que tenga dinero en efectivo, que tenga tijeras, que tenga un radio con baterías y que adicionalmente haya unas baterías de respuesta, de complemento realmente. Entonces es muy importante tener en cuenta que estas son las normas básicas, que son las normas mínimas con respecto a lo que debe hacerse desde cada una de las unidades habitacionales, y que adicionalmente las brigadas de evacuación y rescate pueden dar soporte. Eso quiere decir de que la brigada de evacuación y rescate que tenemos en cada una de las copropiedades pueda tener sus recursos, pueda hacer un manejo eficiente de estos recursos y adicionalmente estemos capacitados para tener un control de la emergencia y podamos siempre direccionar de manera eficiente y segura a todas las personas al punto de encuentro, que esto también incluye a las brigadas, y podamos tener desde el punto de encuentro un puesto de mando unificado. Entonces es de vital importancia que este puesto de mando unificado va a ser plenamente identificado por los residentes, de tal manera que ahí vamos a llegar al punto de encuentro, vamos a establecer nuestros recursos como son el botiquín, señalización, extintores, camilla y cada una de las personas que necesitan llegar a este punto de encuentro. Y adicionalmente ese punto de encuentro debe garantizar que se pueda ver la copropiedad, de tal manera que también podamos garantizar un monitoreo constante a las instalaciones físicas. Realmente con esta información básica y complementaria de las brigadas de evacuación y rescate, terminamos por el día de hoy con respecto a esta brigada, pero que de una u otra manera va a ser complementaria con los videos de las siguientes brigadas que componen el plan de emergencias. Gracias.